Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y el mensaje de la muerte y resurrección. El mensaje de Jesús acerca de su muerte y resurrección constituye el corazón del Evangelio y el punto de mayor incomprensión para los discípulos. En Marcos 8:31 al 33, Cristo comienza a enseñar con claridad que la redención no se realizaría mediante poder humano alguno, ni mediante un Mesías político triunfante, sino a través del camino de la cruz. Esta enseñanza desafía las expectativas terrenas, tanto de los judíos del primer siglo como de los creyentes actuales, que aún buscan un Cristo sin sufrimiento. Pedro, movido por un pensamiento humano y no espiritual, intenta apartar a Jesús de su misión redentora y recibe una severa corrección del Señor. El pasaje muestra que la obra salvadora de Cristo es necesaria, según el plan eterno del Padre, y que cualquier oposición a este plan procede de la lógica humana influenciada por Satanás. También enseña que la verdadera fe abraza el misterio de la cruz y la gloria de la resurrección, aunque contradiga a la sabiduría del mundo. Jesús revela que su obra es morir y resucitar por el hombre pecador. Jesús revela así que la mente carnal no entiende la salvación, pero Dios da luz a quienes miran a Cristo crucificado y resucitado como el único fundamento de vida. La Iglesia debe, por tanto, discernir el verdadero evangelio frente a los mensajes terrenos que desvían el corazón del creyente. Cristo rechaza y corrige a Pedro por sus ideas contrarias a la verdad de Dios. El evangelio anunciado por Jesús va en contra de la lógica humana. La salvación del Cristo Redentor se realiza mediante su muerte y resurrección. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Este texto deja claro cuál era el propósito de Jesús, cuál era la naturaleza de la obra de Jesús: la muerte y resurrección. La muerte vicaria de Cristo es la verdad que salva al que cree por el poder de Dios. 1 Corintios 2, 1 al 2 y 5. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Por tanto, la fe en el poder de Dios es la fe en el Cristo crucificado. El pensamiento terreno rechaza la fe en el mensaje de la cruz para salvación. La muerte vicaria de Jesús en la cruz por los pecadores es el Evangelio, pues esta es la esencia de la expiación que redime del pecado a aquellos que son vistos como locos por entender
y creer estas cosas. En 1 Corintios 1, 18, 21 y 23 se habla de la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Esta frase se usa como sinónimo de la verdad de Dios, como sinónimo del Evangelio. La verdad de Dios, el Evangelio, es la palabra de la cruz. Y se dice de la palabra de la cruz que es locura a los que se pierden. Los que se pierden no entienden esa palabra de la cruz. La consideran una especie de disparate, una especie de demencia. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan es poder de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La sabiduría del mundo no puede entender cómo alguien que es Dios hecho hombre puede venir al mundo a sufrir, a padecer y a sufrir y padecer la peor de las muertes de ese momento. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, a Cristo crucificado. Y esto, para entenderlo, debe ser analizado junto a textos como Isaías 53 o Romanos 5, 8 al 10. Les aconsejo que en sus casas lo hagan, no olvidéis. Leed Isaías 53 y Romanos 5, 8 al 10. Allí veremos que la muerte vicaria en la cruz para justificación y perdón es la esencia de la salvación, a la cual le sigue la resurrección de entre los muertos para vida eterna. Y claro, todo esto, la muerte para salvación, la resurrección de entre los muertos, todo esto suena al hombre incrédulo, al hombre que tiene los criterios humanos de la lógica humana del mundo sin Dios. Todo esto es el colmo de la loca fe, o de la fe loca cristiana. Pero esa loca fe es la que salva. En Hechos 26, 22 al 25, tenemos un ejemplo de lo que estamos diciendo. El apóstol dice: persevero, dando testimonio de que el Cristo había de padecer y resucitar de los muertos. Diciendo estas cosas, Festo, aquel gobernante, dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Estás loco porque hablaba de la muerte y resurrección de Cristo. Mas él, Pablo, dijo: no estoy loco, Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Por tanto, la mente humana no quiere ni puede creer en que la salvación de Dios se produzca a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. La mente humana prefiere creer en otras cosas, más terrenales y materiales. Marcos 8:33 dice que Jesús le dijo a Pedro, cuando estaba rechazando su muerte en la cruz: pones la mira en las cosas de los hombres. Pones la mira en las cosas de los hombres. Los judíos creían en un Mesías guerrero que lucharía por ellos y que vencería a los romanos. Muchos hoy creen en un evangelio de la prosperidad que da abundancia, riqueza, bienestar terreno a quienes entregan dinero a la iglesia. Y en muchos lugares se cree en un evangelio cuyo fin es quitar la tristeza, la depresión, arreglar matrimonios, liberar de la droga,
darme un sentido de felicidad a la vida. En definitiva, un Cristo que trae éxito, bienestar, un Cristo que arregla situaciones terrenas y temporales. Y más allá de que la salvación como objetivo secundario trae paz, armonía y arregla la vida de la gente como objetivo secundario. El objetivo primario de la salvación es arreglar la situación del hombre con Dios. El hombre es pecador y como tal merece la muerte. El hombre tiene una gran deuda con Dios por su pecado. Y Jesús vino a traer perdón de pecados y vida eterna. Jesús vino a saldar esa deuda. Y ese es el objetivo primario, principal, prioritario de la obra de Jesús, dar salvación. Ya hemos dicho muchas veces que Jesús no vino a dar pan, entiéndase como pan todo aquello que tiene que ver con lo terreno. Si la obra de Cristo consistiera en dar pan, mucha gente se saciaría de pan, entiéndase pan por todo lo terreno, se saciaría de pan y al morir, saciado de pan, iría al infierno. Eso sí, saciado de pan, con su matrimonio en regla, ya no fumando, ya no bebiendo, pero iría al infierno. Este es el evangelio que predican algunos, con una casa, dos coches, pero al morir iría al infierno. Este es el evangelio que predican muchos. Un evangelio de la prosperidad, un evangelio que trae paz y arregla asuntos de la vida terrena, pero un evangelio en el que no se habla de pecado, de las consecuencias del pecado, ni del propósito de Cristo de resolver esa situación de pecado que tiene el hombre, ese merecimiento que tiene de la condenación eterna. Hay muchos que no hablan de nada de eso, de nada de eso. Hay muchos actos hoy día que se organizan, cursos para 10 pasos para dejar de fumar, tantos pasos para arreglar su matrimonio. Y supuestamente con esos pasos o esas enseñanzas están predicando el Evangelio. Están llenando la barriga de la gente de pan. Están saciando al hombre de pan, de lo que pueda representar la palabra pan en el caso de cada cual. Pero al no hablarles de la salvación, al no llevarles a los pies de Cristo, al no ser salvos, esa gente no está preparada para el destino eterno. Por tanto, todo eso es un gran error. Cristo hablaba de su obra como muerte y resurrección por los pecadores. Y los hombres prefieren hablar de Cristo como aquel que trae consuelo, que trae prosperidad, que trae tranquilidad, que trae sentido a la vida. Es decir, un conjunto de cosas, todas ellas temporales, terrenas, pero que no abordan el principal problema que tiene el ser humano, el principal problema que tiene pendiente, que es su merecimiento de la muerte y de la condenación eterna. ¿Por qué las personas tienen la tendencia a creer en un mensaje de expectativas terrenas, en un evangelio de expectativas temporales, materiales, y no en el mensaje del evangelio de la cruz, de expectativas eternas? ¿Por qué?
Porque lo que se ve es que la gente en masas, en multitudes, prefiere seguir ese evangelio de expectativas terrenas al evangelio de expectativas eternas. ¿Pero por qué? Porque el evangelio centrado en lo terreno procede de Satanás, el gran enemigo de Dios y gran enemigo de los creyentes y de los que pueden ser creyentes. Satanás no quiere la salvación de la gente. Y para ello le ofrece caminos alternativos que parecen atajos, como el lobo en el cuento de Caperucita, que ofrece a Caperucita un atajo, un camino más corto para llegar a casa de la abuelita. Como sabemos todo, aquello era un cuento, pero en el cuento aquello era una estrategia del lobo para engañar a Caperucita. Y así, cual lobo, Satanás, quiere engañar a los hombres para evitar que vayan por el camino estrecho que conduce a la salvación. Y para eso les habla de otro camino, más corto, un camino de felicidad, un camino de flores, un camino que es más agradable, que no requiere de tanto sacrificio, que no requiere de tanta abnegación, que no habla de pecado. ¿Para qué hablar de pecado a la gente? La gente no quiere oír hablar de pecado, ni de arrepentimiento. La gente no quiere oír hablar de nada de esto. La gente quiere hablar de cosas fáciles, cómodas. Quiere llegar a un lugar, a una reunión, y que lo que allí se diga le haga vibrar, le haga salir animado de sus desdichas terrenas, o que no requiera, en términos humanos coloquiales, que no requiera comerse el coco, que no requiera pensar, meditar sobre lo que uno es por naturaleza, sobre lo que uno vive y hace por el pecado, por el descarrío del pecado. Por tanto, el evangelio centrado en lo terreno, en el hombre, procede de Satanás, que pretende evitar que miremos a la obra redentora de la cruz, que pretende evitar que contemplemos los bienes eternos, como el perdón, la salvación, la vida eterna. Todo eso no quiere Satanás que lo miremos. Por eso Pedro quiso librar a Jesús de sufrimiento, de padecimiento, desde una óptica humanista, buenista, desde una óptica de buena intención. Maestro, ¿cómo vas a padecer? ¿Por qué vas a sufrir? En ningún modo te acontezca eso que dices de morir. ¿Qué necesidad tienes tú de morir, de sacrificarte? Pero Jesús le dijo, Marcos 8:33, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Veis cómo Satanás está detrás de los pensamientos terrenos, humanos? Quítate de delante de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres. Satanás ofrece bienes
y cosas terrenas a los hombres. Sí, para que se olviden de la salvación. Detrás de muchas bendiciones temporales, detrás de muchos trabajos, de oportunidades que salen en la vida para algunos, detrás de muchos privilegios que acontecen en la vida de algunos y que algunos creen que son bendiciones del cielo, está Satanás. Porque esos privilegios, esas bendiciones, apartan de Cristo. Y esto es lo que algunos no se dan cuenta. Qué bueno, me salió un trabajo. Un trabajo. No puedo ir al culto o no puedo estar con la familia, pero me salió un trabajo que gano mucho dinero, más dinero. Qué bueno, qué oportunidad. Ingenuamente, ¿cuánta gente considera que ciertas cosas aparentemente buenas, ciertos privilegios, vienen de Dios, cuando realmente vienen del diablo? Porque lo que viene de Dios no te aparta de Él, pero lo que viene del diablo sí te aparta de Dios. Y el diablo tiene poder para dar bienes terrenos. Tiene poder para dar bienes terrenos. Marcos 4, 3, 9. El tentador le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Detrás de muchas presuntas bendiciones terrenas, temporales, está el diablo. Hay creyentes que reciben bendiciones terrenas, temporales, que les apartan de Dios y una vez apartados siguen recibiendo privilegios, bienes, que les hace creer que están en el camino recto, que les hacen creer que Dios les está bendiciendo, sin darse cuenta de que la realidad es que ya no están con Dios, no están andando con Dios, no están siguiendo a Cristo y no se dan cuenta de eso. Por tanto, el evangelio terreno, el evangelio que no habla de la cruz, que no habla de la muerte ni de la resurrección, el falso evangelio desvía de Cristo. Pedro no pensaba en la salvación cuando le dijo a Jesús: en ningún modo esto te acontezca. No estaba pensando en la salvación. Se había olvidado en ese momento de la salvación. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Detrás de esta palabra hay una apariencia de piedad tremenda. Vemos a un Pedro preocupado por el Señor Jesús, porque no sufra, porque no padezca. Pero Pedro se había olvidado de la salvación. Y se había olvidado de que la salvación debía producirse por la muerte y resurrección de Jesús. Por su muerte moriríamos todos. Por su muerte pagaría Él la deuda de todos. Por su muerte ocuparía nuestro lugar delante del Padre. Y por su resurrección obtendría la vida, la victoria sobre la muerte para nosotros. Todo eso fue aquello de lo que se olvidó Pedro. Todo aquello. Con su pretendida piedad, con su pretendida preocupación por Jesús, se estaba olvidando de todo
aquello. Por tanto, Satanás hizo que Pedro olvidara lo importante, lo vital, lo trascendente, lo urgente, lo eterno, para él y para todos. Pedro se olvidó de todo eso. Se olvidó de la muerte y de la resurrección de Jesús. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Marcos 8:33, no pones la mira en las cosas de Dios. No estás poniendo la mira en las cosas de Dios. No olvidemos, por tanto, que Pedro estaba intentando que Jesús no muriera. Eso es lo que estaba intentando Pedro. No olvidemos esto. Pero al tiempo, olvidando que esa muerte era para redimir del pecado y para dar salvación y vida eterna. Marcos 8:31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado y ser muerto y resucitar después de 3 días. Le era necesario. A Jesús no le quitaron la vida como algo ajeno a su voluntad, a su propósito por el cual vino a este mundo. Él lo dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por tanto, este era el fundamento de la salvación. Y Pedro se olvidó de todo esto. Y es que el evangelio humano tiene apariencia de piedad. El evangelio humano tiene apariencia de piedad. Una apariencia de piedad que cautiva a las personas ingenuas. A las personas ingenuas. Pero esa falsa piedad es como un amor sin verdad. Un amor sin verdad. Un compadecerse de Jesús a costa de olvidarse de la salvación propia y de otros. Un no entender, porque sí es verdad que Cristo hablaba de sufrimiento, de sacrificio, hablaba de muerte. Sí es verdad. Pero Pedro se olvidó que también Jesús hablaba de resurrección. Y por tanto hablaba de victoria sobre la muerte, de triunfo sobre la muerte. Por tanto, Pedro se encasilló en la primera parte de lo que Jesús iba a hacer, en la muerte, olvidando que la segunda cosa era la resurrección, la victoria sobre la muerte. Y así es todo aquel que sigue un evangelio diferente, un evangelio humano. Negando unas cosas se olvida de otras. Pedro se estaba compadeciendo de Jesús cuando éste dijo que debía morir. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero su compasión era una resistencia o rechazo a la obra redentora de la cruz. Marcos 8:32. Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y Jesús le dijo, Mateo 16:23, me eres tropiezo, me eres tropiezo. La carne siempre inventa un Cristo sin cruz, un Cristo sin cruz, un cristianismo sin sacrificio, sin esfuerzo, sin abnegación. La carne es rechazo a la cruz, rechazo a la cruz. Y el rechazo a la cruz se instala en el corazón de todo aquel que prefiere la comodidad
la prosperidad, todo aquel que quiere huir del sacrificio. Pedro cae en la tentación de moldear a Cristo según sus expectativas humanas. Intenta que Jesús encaje en su idea sobre el Mesías. Este es el gran problema de entonces y de ahora. El Cristo en el que creen muchos cristianos del mundo, si no, mirad lo que está pasando. Porque hay cristianos que están siendo cómplices de crímenes, de atropellos a los seres humanos más débiles, pobres. ¿Por qué hay cristianos que viven en una especie de fariseísmo hipócrita? Porque tienen a un Cristo a su medida. El Cristo en el que creen no es el Cristo de la Biblia. Imagínense que, esto es una metáfora, que el Cristo de la Biblia, el Cristo de Dios, sea de la talla L. Esto es una metáfora. Y para que ese Cristo esté en una persona, si tú eres de la talla XL, tendrás que perder peso. Y si eres de la talla M o P, tendrás que coger peso para llegar a la talla L. En definitiva, el Cristo de la Biblia tiene una sola talla. Y es el hombre quien tiene que llegar a tener la medida necesaria para albergar a ese Cristo. Pero ¿qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho el cristianismo moderno? ¿Qué hizo Pedro? Pues tener un Cristo a la medida. Si Dios provee un Cristo talla L, pues hay todo un sastre, todo un sistema humano, terreno de ver el cristianismo, que te hace a Cristo a tu medida, a tu talla. Que tú eres más gordo, pues no hay problema, se ensancha la talla. Que eres más delgado, no hay problema, se quita hasta que te quede bien. Y ese es el cristianismo de muchos cristianos hoy día. Un cristiano es hoy día una persona que viste a Cristo según su propia talla. No viste a Cristo según la talla de Dios. No según la talla de Dios. Esto fue lo que hizo Pedro y esto es lo que hacen muchos hoy en día. Tienen a un Cristo distinto al que vino, al que se revela en las Escrituras. Un Cristo distinto. Por tanto, esta es una de las primeras causas por las que muchos rechazan a Cristo, al Evangelio de la cruz, porque creen que ese Cristo puede ser moldeable al gusto de cada uno. También porque se rechaza a Cristo porque las falsas expectativas teológicas de algunos, las falsas creencias por mala interpretación o mal entendimiento de la Biblia, crea discípulos enfermos. Hay muchos creyentes que están enfermos. Y esto hace que al estar enfermos, pues no puedan digerir al Cristo bíblico, entender al Cristo bíblico.
no puedan vivir siguiendo a un Cristo que lleva una cruz. Porque para seguir a un Cristo que carga una cruz, hay que cargar también otra cruz. Y hay gente que no quiere cargar ninguna cruz. Y quienes tienen una imagen falsa de Cristo, y por tanto, como hemos visto antes, siguen a un Cristo a la medida, un Cristo falso, un Cristo equivocado, viven vidas de impiedad, porque seguir al Cristo verdadero no solo supone salvación, sino también santidad. Santidad. Cristo es salvación y es santidad para todo aquel que cree en Él, en los términos que la Biblia dice. Efesios 4, 17 al 19. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto es lo que sucede con muchos cristianos. Muchos cristianos, antes de vestirse de Cristo, pues debieron haberse desnudado del viejo hombre y después vestirse de Cristo. Pero muchos cristianos lo que han hecho es colocarse a Cristo como una especie de jersey o suéter sobre la camisa del viejo hombre. Por tanto, supuestamente tienen a Cristo, pero también mantienen sus viejas estructuras de vida. Y es lo que Pablo está condenando aquí en este texto. Ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Hay presuntos creyentes que sin haber nacido de nuevo, sin haberse desnudado de su viejo hombre, pretenden exhibir a un Cristo superficial sobrepuesto sobre su viejo hombre. Pero esto no les impide ser impíos, crueles, malvados, criticones, murmuradores, odiadores, vengativos. Y hay muchos cristianos que son así. Son cristianos, dicen ser cristianos, pero sus vidas no se diferencian de las vidas de aquellos que no son cristianos. Y el cristiano debe entender al Cristo de la cruz, a ese Cristo, al Cristo de la muerte y de la resurrección, para poder vivir en salvación y en santidad, para poder vivir el Evangelio de la Biblia. Efesios 4, 20 al 24. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad, dice Pablo, si en verdad le habéis oído. Pablo está dudando de sus oyentes, está desconfiando. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Veis lo que os decía antes? El viejo hombre cual camisa que uno no se quita y sobre la cual pone el jersey, el suéter,
que es Cristo. Aparentemente, superficialmente, esa persona se presenta como cristiano, dice ser cristiano, pero dentro está lo malo, lo viejo, lo viciado, conforme a los deseos engañosos. Y dice Pablo, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, quítate la camisa, quédate sin nada, quítate la camisa y ponte, revístete o vístete de Cristo, sin la camisa del viejo hombre. Estimados hermanos, hemos hablado de Jesús y el mensaje de la muerte y resurrección. Y esto nos lleva a meditar y a analizar. Debemos alinear nuestras mentes con la cruz. Debemos pensar en las cosas de Dios, sometiendo nuestras ideas humanas a la verdad del Evangelio. Rechacemos los mensajes sin cruz, las predicaciones o propuestas religiosas que prometen bienestar terreno, que no hablan de arrepentimiento. Rechacemos los mensajes que no hablan de sacrificio ni de fe en Cristo. Confiemos solo en la muerte y resurrección de Jesús. Recordemos que la salvación, seguridad y vida eterna dependen únicamente de la obra vicaria del Señor. No debemos repetir el error de Pedro. Oremos para no pensar en un Cristo a nuestro gusto, sino para aceptarle como es, para creer en Él como es, para vivir en Él como es, aunque contradiga nuestra lógica humana. Vivamos en santidad conforme al Evangelio verdadero. La cruz salva y llama a una vida renovada, buscando la justicia y la santidad que Dios obra en sus hijos. No te olvides que el Evangelio verdadero es la buena nueva de que Jesús vino a morir y a resucitar por el pecador. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender. Vivimos en tiempos difíciles, llenos de falsos cristos y falsos profetas, de enseñanzas humanas que sustituyen a tu palabra, que pretextando hablar de Cristo al mundo de hoy, con palabras de hoy, con una mente de hoy, presentan a otro Cristo distinto. Líbranos, Señor, de ello. Ayúdanos a presentar al Jesús de la cruz, al Jesús de la resurrección, al Jesús de la salvación, al Jesús de la santidad. Ayúdanos, Señor. Danos esta gracia. Y también te suplico que guardes nuestros caminos, que proveas para nuestra salud, para nuestras necesidades materiales diversas, y que todo sea para tu honra y para tu gloria. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.